seguimos con este ciclo de charlas, de encuentros educativos. Hoy vamos a hablar de la crisis, cómo poder gestionar en forma inteligente la crisis. En principio, la crisis, o la palabra crisis, tiene dos componentes. Los orientales la describen con dos caracteres. Por un lado significa peligro y por otro lado oportunidad. Lógicamente, cuando vos estás posicionado en un rol de alumno de la vida, la crisis te hace pensar que hay un aprendizaje, ¿no? En vez de preguntarte por qué me estará pasando esto a mí, ¿para qué me está pasando esto a mí? ¿Qué me quiere enseñar esta crisis? La crisis, en definitiva, justamente viene a enseñarte y testea de alguna manera tus debilidades y tus fortalezas. A veces crees que lo tenés todo resuelto, crees que está todo equilibrado y parece como que la crisis viene puesta por la vida, por el universo, como para tomarte examen. A ver cómo estás posicionado ante una crisis. Darwin decía que las especies que sobrevivían no eran las más fuertes ni las más inteligentes, sino las que se podían adaptar. Y bueno, ante una crisis uno puede reaccionar con el sistema de emergencia que tenemos, el sistema de defensa que tiene el organismo, que se llama estrés, que está muy bueno. En la prehistoria, cuando se presentaba un mamut, cuando se presentaba lógicamente un animal grande, ¿sí? Gigante, este mecanismo de defensa, de estrés, que es fisiológico en los seres humanos, hacía que nosotros ataquemos o huíamos, ¿no? No había otra manera. Pero hoy de los factores estresantes ya no es el mamut, ya no es un león, ya no es un tigre, sino que están como más sofisticados. Hoy los factores estresantes es el conflicto en la pareja, una hipoteca, el sueldo que no alcanza, la madre soltera, conflictos familiares, conflictos en el trabajo, conflictos con la autoestima, conflictos con uno mismo. Y es muy importante saber que cuando no estamos presentes, no estamos en el aquí y ahora, y cuando no tomamos respiración, porque se habla mucho de tomar respiración, qué importante es tomar respiración, pero nadie o pocas personas explican el porqué de la respiración. Cuando yo no respiro, tengo la posibilidad de que el estímulo exterior lo tome el sistema límbico, que es uno de los sistemas primitivos, encierra acá el cerebro medio, con la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, la hipófisis. Y esto es importante saberlo porque se llama secuestro emocional o secuestro amigdalino. La amígdala no es la amígdala faríngea, sino es la amígdala del sistema nervioso, del sistema primitivo. Cuando yo no tomo aire, puedo llegar a ser víctima de esto. ¿Por qué? Porque la irrigación, en vez de ir al lóbulo frontal, que es el lóbulo donde está la conciencia, donde está la lógica, la realidad, la creatividad, y hace que yo responda en forma inteligente ante la crisis, ante el estímulo agresivo tal vez, la irrigación va al sistema primitivo y entonces la conciencia está alterada. Empiezo a tener, lo que sucede en la mayoría de las personas, a tener lo que se llama distorsión cognitiva. El cerebro es como que hace una mala interpretación si yo realmente no estoy en el aquí y ahora. Esto es fundamental saberlo. Una cosa es reaccionar en forma impulsiva, que lo hace mi programa automático inconsciente, que lo hace mi inconsciente, y otra cosa es responder en forma inteligente. Hay una distancia muy importante entre reaccionar, porque en la reacción nos puede costar la vida o podemos producir grandes daños a otras personas o daños en nuestra economía o en nuestra familia por dejarnos llevar
por algo que está programado en la mente de todos los seres humanos, en el inconsciente, que es defenderse, atacar, o si no huir, o si no a veces quedarse paralizado por el miedo. Cuando vos estás ante una crisis, o estás en un sentido alarmado en todo tu cuerpo, ¿por qué? Porque estás con la secreción de sustancias muy tóxicas. Estas sustancias que son tóxicas a largo plazo son beneficiosas a corto plazo. Cuando yo puedo gestionar el estrés rápidamente, que es un mecanismo realmente fisiológico, es muy bueno. Es más, yo necesito tener un mecanismo de estrés como todos los seres humanos para sobrevivir. Porque ante algo imprevisto, no sé, que me roban, o yo me puedo huir, defenderme, hacer algo, y eso es muy bueno, porque todo mi organismo se pone en alarma a través de la adrenalina, a través de la cortisona, a través del glutamato, que son sustancias que en su momento son saludables. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad de hoy día, en nuestra realidad? Se hace el estrés crónico, se llama distrés eso. Bueno, la gente dice, yo estoy estresada, como que el estar estresado es malo. Lo que está mal es que ese estrés, que es normal y fisiológico, se prolonga en el tiempo. Como ustedes sabrán, como yo lo veo en el consultorio, lo he constatado en los entrenamientos, hay muchas personas que están alteradas, están irritables con pensamientos negativos o creencias muy pesimistas, todo le cae mal, se irritan, reaccionan, maltratan, se maltratan. Es como que la vida es algo agresivo para ellos mismos. Eso, como ustedes lo entienden, y como yo lo entiendo, no es beneficioso para el organismo. Fíjense, cuando cambiamos las creencias o cuando cambiamos la interpretación, que yo puedo adueñarme de cómo interpreto la realidad, cómo interpreto las circunstancias o el estímulo, yo puedo modificar lo que interpreto, porque en la interpretación está la calidad de vida. Por eso es tan importante hasta testear lo que yo creo, ¿no? Porque lo que yo creo lo voy a crear. Esto es sumamente importante. Lo que yo creo lo voy a crear de forma inconsciente. Entonces, si mis creencias son negativas, voy a crear cosas negativas. Si mis interpretaciones son negativas, voy a tener conductas negativas. O sea, tiene mucho que ver con la fe, con la convicción que tengamos, claro que sí. Es importante también decir, aparte de haber dicho que la crisis significa peligro y también significa oportunidad, es bueno decir que la palabra crisis viene del griego, del verbo que se llama crino. Crino significa decidir. Cuando vos estás en crisis, hay una decisión a tomar. Si vos no decidís algo diferente a lo que venís decidiendo, seguís en crisis y tu organismo se sigue dañando. ¿Por qué? Porque estas sustancias que las segrega el sistema nervioso primitivo, produce, por un lado, aumento de la resistencia periférica de los vasos. Por ende, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca con sobrecarga a nuestro corazón. Aumenta la secreción del ácido clorhídrico del estómago. Aumenta la glucemia, o sea que para el diabético el pesimismo, la amargura, la bronca, la ira es totalmente dañino. Y esto es fundamental. Estas sustancias a largo plazo producen una linfopenia, producen una disminución de glóbulos blancos, por ende una disminución de anticuerpos. O sea, cuando yo estoy mal, estoy amargado, tengo bronca, tengo negatividad, tengo pesimismo, estoy predisponiéndome a enfermarme. Fíjense qué importante, cuando yo elijo responder y no reaccionar, dejarme llevar por un impulso inconsciente, cuando no estoy en el aquí y ahora,
puedo estar predisponiéndome a tener una patología como cáncer. Hoy día el cáncer se habla que hay una predisposición muy importante en aquellas personas que tienen rencor, que tienen resentimiento, remordimiento. ¿Por qué? Porque eso va aniquilando el sistema inmune, los anticuerpos. Por eso es importante. Y también es de capital importancia decir que cuando yo manejo mis pensamientos conscientemente, estoy manejando la bioquímica de mi cuerpo. Cuando yo estoy mirando la vida con un prisma más optimista, cuando estoy mirando a aquel que me dañó con el prisma de la compasión, qué pena que no despertó en conciencia, qué pena que se está dejando manejar por el personaje, por la mente programada, por su mente condicionada, qué pena me da, porque esa persona conscientemente realmente no haría algo para perjudicar al otro. Ahora sí, el personaje que tenemos programado a nivel inconsciente puede ser nefasto. Bueno, ese personaje, esa programación se le está llamando hoy día ego, ¿no? Ego sería la entidad fantasmal, sería el yo irreal. Si yo no me doy cuenta de esto, ¿quién está manejando mi existencia, no? ¿Mi yo real, mi yo verdadero o realmente mi ego? Voy a entrar en conflicto creyendo que el otro me quiere hacer daño, o que yo le quiero hacer daño al otro, o que yo me quiero hacer daño. Conscientemente el ser humano quiere ser feliz, el ser humano quiere estar bien, el ser humano quiere tener felicidad. Pero ustedes preguntarán, pero doctor, muchas veces yo estoy mal, tengo bronca con las cosas que me suceden. Sí, a todos nos suceden cosas. La diferencia es cómo yo me posiciono ante las cosas que me suceden. Yo no estoy diciendo que yo tengo una existencia, una circunstancia maravillosa, que todo me va bien, porque sería una mentira. Me va como le va a cualquier ser humano, con circunstancias a veces desagradables. Pero les puedo garantizar que cuando ustedes se dan cuenta del poder que tiene el pensamiento, cuando ustedes se dan cuenta del poder que tienen las creencias, empiezan a suceder circunstancias totalmente diferentes. Es como que predisponemos. Decimos que el sistema de creencias forma una especie de magneto, ¿no? Atraemos circunstancias positivas o negativas según el nivel de nuestras creencias. De más está decir que si yo realmente me empiezo a querer, me empiezo a valorar, es difícil que elija pensar en negativo o dejar que el impulso sea más fuerte o que se imponga más que mi conciencia. La conciencia del ser humano está en el lóbulo frontal. Yo en algunas charlas también lo he mencionado, voy a hablar detenidamente del poder del lóbulo frontal. Es más, el lóbulo frontal en el ser humano es el 40% de todo el cerebro. En el chimpancé tiene un 15% el lóbulo frontal, el perro tiene un 7% y en el gato 3,5%. Lo que nos hace humanos justamente es el lóbulo frontal. El 40% el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es el director de la orquesta. Es el que toma la determinación, analiza las cosas con más lógica, con más detenimiento, ve las cosas con más realismo y elegimos desde ese lugar, a través de la respiración profunda, alinearnos y responder y no ser manejados por el impulso inconsciente. Por eso aconsejo, no sé, 5 minutos, 10 minutos todos los días, meditar y respirar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros elegimos hacer en forma rutinaria esto, por eso hago entrenamientos. Entrenar es repetir, repetir, repetir. Si hago en forma rutinaria, voy a tener dominio y destreza sobre esto. Si yo lo hago de vez en cuando, a mí no me va a funcionar, doctor, a mí no me funciona. Entonces una chica me decía, doctor, usted me dice que en el ataque de pánico hay que respirar. Y yo empecé a respirar profundo, tranquilo, y me cerré los ojos, pero no, me desbordó. Yo sí, lo que pasa es que hay que respirar antes, hay que entrenarse antes de que esto suceda. Porque cuando yo estoy condicionando a mi cuerpo o a mi inconsciente, que en cualquier suceso dramático o amenazante, yo voy a respirar, ya estoy programado porque me ejercité, ya me programé que ante un estímulo agresivo, algo negativo, respire, oxigeno mejor el lóbulo frontal y de ahí voy a responder. Es lo mismo que yo quiera, no sé,
subirme a un ringside y querer boxear si todavía no practiqué. Y bueno, yo voy a pelear bien si practiqué, un ejemplo burdo y chabacano, pero bueno, de alguna manera puede simbolizar lo que yo quiero decir. Para tener habilidad en algo hay que entrenar. Yo realmente como consejo, tómense 5 minutos, 10 minutos a la mañana, a la tarde, a la noche, para respirar y cerrar los ojos. ¿Por qué cerrar los ojos? Porque al cerrar los ojos no estoy siendo víctima del entorno, que el entorno me puede hacer asociar un montón de cosas que no son importantes para el ejercicio de meditación. Y en la respiración profunda, tranquila y serena, yo focalizo la atención en cómo entra y sale el aire, y además después empiezo a llevar mi foco de atención al cuero cabelludo, a mi cara, al cuello, a todo mi cuerpo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque estoy entrenando a mi atención selectiva, ¿sí? Yo puedo seleccionar dónde está mi atención, yo dirijo mi atención, dónde va el foco de atención. Si yo me dejo llevar por los tironeos, por los impulsos, por las circunstancias que voy viviendo y no focalizo, ¿sí? Tengo realmente tantas cosas en la cabeza, ¿sí? Que no puedo decidir con lógica y con inteligencia. Por eso el último, a mí no me gusta dar consejos, siempre digo en los entrenamientos, ¿no? Que el mejor consejo es una buena pregunta, ¿no? La pregunta sería, hoy día estás respirando, lógicamente sí estás respirando, pero estás respirando de forma consciente, lo estás haciendo como práctica diaria, seguramente que no. Y si no lo haces, sería muy bueno que hoy empieces.